Era una noche en la que el viento parecía arrastrar murmullos desde lugares lejanos, susurrando historias olvidadas entre las ramas secas de los árboles. El pueblo de San Ángela había caído en un pesado silencio desde que la luna nueva ascendió al cielo, cubriendo la tierra con un velo de sombras. Nadie en el pueblo se aventuraba fuera de sus hogares a esas horas, no desde que comenzaron a desaparecer mujeres jóvenes, una tras otras, como hojas barridas por un viento maldito. La leyenda del estrangulador había renacido. Algunos decían que era solo eso, una leyenda, pero otros, los que susurraban entre dientes y cerraban las puertas con doble cerradura, sabían que en cada desaparición resonaba una melodía antigua y perturbadora. La noche cayó en San Ángela con un silencio extraño, un mutismo que parecía engullir el pequeño pueblo bajo la cúpula negra del cielo. El viento apenas susurraba, pero cuando lo hacía arrastraba consigo ecos perdidos, lamentos que parecían emerger de un pasado lejano, de una época en la que las sombras gobernaban la tierra. Todos conocían la leyenda, todos sabían de la melodía, y aunque pocos admitían en voz alta lo que temían, nadie ignoraba que desde hacía semanas las mujeres jóvenes desaparecían sin dejar rastro, una por una, como si un depredador silencioso las reclamara. San Ángela era un pueblo pequeño, de esos que no aparecen en los mapas modernos, perdido entre colinas y caminos polvorientos que se desdibujaban en la distancia. Apenas se mencionaba en las guías de viaje, y sus habitantes parecían haberse resignados a vivir en el olvido. Las casas, de piedra y madera desgastadas por los años, se alineaban en calles estrechas donde las farolas proyectaban sombras alargadas que se enredaban como serpientes en las noches de luna nueva. Había una tensión latente en el aire desde hacía semanas, un miedo que ninguno de los habitantes del pueblo se atrevía a verbalizar, pero que todos sentían al caer el sol. Todo comenzó cuando la primera mujer desapareció. Julia, de 19 años, era conocida por su alegría contagiosa y su hábito de salir a pasear en las noches cálidas de verano. Pero una noche no regresó. Sus padres recorrieron el pueblo en su búsqueda, llamando su nombre en la oscuridad, pero solo recibieron el eco de sus propias voces. La búsqueda se intensificó al día siguiente, pero no encontraron nada, ni un solo indicio de lo que había sucedido. La desaparición de Julia fue el inicio de lo que rápidamente se convirtió en una serie de desapariciones que sacudieron al pueblo hasta sus cimientos. Una semana después, Laura, una joven de 17 años, también desapareció sin dejar rastro. Los murmullos comenzaron a correr entre las viejas del pueblo, mujeres que llevaban toda la vida en San Ángela y que recordaban leyendas antiguas, historias de ese tiempo en que la oscuridad no era solo una ausencia de luz, sino una entidad que acechaba a los incautos. Y entre esas leyendas, una en particular comenzó a resonar con fuerza, la del estrangulador. Decían que siglos atrás, un hombre había llegado al pueblo, un forastero de aspecto distinguido, que tocaba una melodía inquietante con su voz bajo las ventanas de las jóvenes del lugar. Al principio lo recibieron con curiosidad. Su música era extraña, pero cautivante. Sin embargo, la melodía traía consigo algo más que una belleza. Las jóvenes que escuchaban sus serenatas desaparecían una tras otra y nadie volvía a verlas. El hombre nunca fue encontrado, y la historia se desvaneció con el paso de los años
hasta que se convirtió en poco más que un cuento para asustar a los niños. Pero ahora, la melodía había regresado. La gente del pueblo comenzaba a encerrarse en sus casas tan pronto caía el sol. Cerraban las ventanas, corrían las cortinas y apagaban las luces, esperando en silencio que la noche pasara sin incidentes. Sin embargo, la desaparición de Julia, la joven que vivía al final del callejón sin salida, había desatado una ola de pánico sin precedentes. Julia era diferente. No era como las demás jóvenes que habían desaparecido. Ella había escuchado la melodía. Lo sabían porque uno de los vecinos la había visto asomarse a la ventana, hipnotizada por el sonido antes de desaparecer para siempre. Nadie hablaba abiertamente de la serenata, pero todos conocían la melodía. A los mismos que se habían susurrado en las noches más oscuras desde hacía generaciones. Melodías que advertían del peligro, pero que parecían imposibles de ignorar. Y en la mente de las niñas, una frase que siempre resonaba: despierta, niña, despierta, te están cantando a ti. La casa de Julia seguía en pie, desierta, con sus persianas cerradas y su puerta cubierta de polvo. Nadie se atrevía a acercarse desde que había desaparecido. La policía local, impotente ante las desapariciones, había sellado la casa con cinta amarilla como si eso pudiera contener lo que fuera que se estaba gestando en las sombras. Pero esa noche, cuando la luna nueva colgaba bajo el cielo, algo cambió. Beatriz, una joven de 17 años, no podía dormir. Llevaba noches en vela, atormentada por el miedo a la melodía, a esa canción que, según los rumores, atrapaba a las jóvenes como moscas en una telaraña invisible. Ella había oído de la leyenda desde niña, pero ahora parecía mucho más real. Su abuela le había contado la historia una y otra vez, siempre advirtiéndole que si alguna vez escuchaba la canción, debía correr, esconderse y rezar para que el estrangulador no la encontrara. Esa noche, mientras miraba el techo de su habitación, Beatriz sintió un escalofrío recorrerle la columna. Se levantó de la cama, caminó hacia la ventana con la intención de cerrarla por completo. Afuera, la calle estaba vacía. Las sombras proyectadas por la tenue luz de las farolas bailaban en el suelo como figuras grotescas, y entonces lo escuchó. La melodía era suave, apenas un susurro en el viento, pero allí estaba. Las primeras notas flotaron en el aire y con ellas una sensación de pavor absoluto se apoderó de Beatriz. Quería apartarse de la ventana, pero algo en esa música la mantenía en su lugar, como si su cuerpo no le perteneciera del todo. Las notas eran hipnóticas, pero debajo de esa belleza había algo oscuro, algo que no podía ignorar y que en su mente se estaba gestando. Despierta, niña, despierta, te están cantando a ti. El corazón de Beatriz latía con fuerza, pero sus pies se movían hacia la ventana. Sabía lo que estaba pasando, sabía lo que significaba escuchar esa canción. Julia, Laura, todas habían escuchado esa misma melodía antes de desaparecer, y ahora era su turno. Con las manos temblorosas, Beatriz abrió la ventana de par en par. Afuera, la calle seguía vacía, pero la música era más fuerte ahora, más clara. Podía sentirla envolviendo el aire, penetrando su piel, enredándose en su mente. Quiso gritar, pero su voz se había quedado atrapada en su garganta. Era como si la serenata le estuviera robando no solo la voluntad, sino la esencia misma de su ser. Y entonces lo vio. Una figura emergió de entre las sombras al final de la calle. No era más que una silueta al principio, un contorno apenas visible en la penumbra.
pero a medida que la música crecía, la figura se acercaba, sus movimientos lentos y fluidos como los de un depredador que sabe que su presa está atrapada. Beatriz sintió sus piernas flaquear, pero no podía moverse. La figura se detuvo frente a la casa, justo bajo su ventana. Y aunque la distancia era considerable, Beatriz sintió su mirada. No podía ver su rostro con claridad, pero lo sentía. Esa mirada fría, vacía, que la atravesaba como si la conociera de toda la vida. Una voz se alzó en su mente, no como una advertencia, sino como una orden. Corre, corre adentro. Pero Beatriz no podía obedecer. La melodía había tejido su red alrededor de ella y sus piernas se negaban a moverse. La figura de repente comenzó a cantar en voz baja. Su música era una voz suave pero cargada de una oscuridad tan profunda que parecía devorar todo a su alrededor. El terror que Beatriz sentía en su pecho se intensificó, pero sus manos, como si ya no le pertenecieran, comenzaron a moverse hacia su rostro, acariciando su piel. Era como si estuviera siendo preparada para algo, para un ritual que no comprendía, pero que sabía que terminaría en su muerte. La figura, aún de pie bajo su ventana, se inclinó ligeramente, y por un segundo, el reflejo de la luz de una farola iluminó su rostro. Beatriz sintió un nudo en el estómago. La cara del hombre era blanca como la tiza, sus ojos oscuros y vacíos, pero lo peor era su boca, una sonrisa demasiado amplia, demasiado perfecta que no reflejaba nada más que un abismo de maldad. Y de repente, la música cesó. El silencio que siguió fue más aterrador que la melodía misma. Beatriz intentó retroceder, pero sus pies estaban pegados al suelo. Su respiración acelerada, sus manos temblando incontrolablemente. La figura se movió con rapidez, deslizándose hacia la puerta de su casa. Beatriz se giró intentando correr hacia la salida de su habitación, pero en el fondo de su mente sabía que ya era demasiado tarde. Sabía que el estrangulador estaba dentro. El sonido de la puerta principal al abrirse resonó por toda la casa. Cada paso que daba hacía crujir las tablas de madera del piso y Beatriz, incapaz de escapar, solo pudo mirar hacia la puerta de su habitación. Y cómo comenzó a girar lentamente. «Oh, no, no, no te acerques», murmuró una voz en su cabeza, pero era inútil. Beatriz sintió que su cuerpo estaba clavado al suelo. La parálisis del miedo, la certeza de que la muerte caminaba hacia ella con pasos decididos la dejó en un estado de absoluta impotencia. El pomo de la puerta giró completamente y la madera crujió al abrirse. La figura apareció en el umbral. Sus ojos, como pozos oscuros que absorbían la poca luz que quedaba en la habitación, eran una invitación al más allá. La sonrisa seguía allí, amplia y macabra, como si fuera una burla al mismo concepto de la vida. El estrangulador la miró fijamente, estudiándola con la paciencia fría de un depredador que ya ha capturado su presa. Beatriz intentó gritar, pero su garganta no emitió sonido alguno. Solo podía respirar entrecortadamente, sabiendo que el final estaba cerca. El hombre, vestido con una túnica oscura y elegante, se acercó lentamente. El perfume de la noche se mezclaba con un hedor agrio, como el olor de la muerte que siempre llegaba después de él. Mientras se aproximaba, la melodía en su cabeza volvió. Un eco lejano que ella sabía que no era real, pero que enredaba en sus pensamientos como una pesadilla interminable. Cada nota parecía arrastrarla más hacia una oscuridad abrumadora. De repente, el estrangulador habló. Su voz era suave, aterciopelada, pero carecía de cualquier calidez humana. «Linda noche, ¿no es así?», dijo, sus palabras impregnadas de un tono siniestro. «Siempre es hermoso cuando la luna no puede alumbrar las almas de los condenados», le dijo a la pobre Beatriz.
Beatriz sintió una oleada de pánico. Intentó moverse, pero sus piernas seguían inmóviles, como si algo más fuerte que ella la estuviera sujetando. El hombre inclinó la cabeza, curioso, como si disfrutara del terror que la consumía. Sus dedos delgados y alargados rozaron al borde de su cama, y un escalofrío recorrió su columna. No te preocupes, mi querida. Continuó. Esto no dolerá. No por mucho tiempo. El estrangulador alzó sus manos y Beatriz vio cómo sus dedos se movían hacia su cuello, pero no fue un movimiento rápido, sino uno lento y deliberado, como si quisiera prolongar la agonía lo máximo posible. Cuando sus manos finalmente la tocaron, Beatriz sintió un frío que le atravesó la piel como si las sombras mismas hubieran entrado en ella. El aire comenzó a escaparse de su cuerpo, y mientras las manos del hombre se cerraban alrededor de su cuello, sus ojos comenzaron a oscurecerse. La presión era sofocante, pero lo que realmente la aterrorizaba no era la sensación física, sino el vacío que la envolvía, la certeza de que nadie la salvaría, de que nadie escucharía su último suspiro. Pero en esos últimos momentos de conciencia, algo más surgió. No era solo su muerte lo que enfrentaba, sino la sensación de que su alma sería arrastrada a un lugar mucho peor. Un lugar donde la serenata continuaría para siempre y donde el estrangulador sería su única compañía en la eternidad. Días después, el cuerpo de Beatriz fue encontrado en su cama. No había signos de lucha y su rostro, aunque en paz, tenía una expresión que los más osados describían como una mezcla de resignación y horror, pero lo más desconcertante era su cuello. No había marcas visibles de estrangulamiento, ni moretones, ni señales de violencia. Parecía como si algo invisible hubiera succionado su vida de un solo golpe. El pueblo de San Ángela cayó en un silencio aún más profundo tras su muerte. Las desapariciones habían sido extrañas, pero el cuerpo de Beatriz trajo una nueva capa de miedo a los habitantes. Ahora, no solo temían a la melodía, sino también al hecho de que nadie parecía estar a salvo, ni siquiera detrás de cerraduras y paredes. Las autoridades locales intentaron mantener la calma, investigando lo que podían, pero sin respuesta. Los cuerpos de las mujeres desaparecidas seguían sin aparecer, y las pistas se desvanecían en el aire como si el pueblo mismo estuviera conspirando para ocultar la verdad. Cada noche, las calles se vaciaban más temprano. Las familias no se atrevían a hablar de lo sucedido y las ventanas permanecían cerradas incluso durante el día. Pero las noches no se quedaban en silencio. Aunque no todos lo admitían, algunos afirmaban escuchar la melodía a lo lejos. Un sonido suave que parecía provenir de ningún lugar en particular, pero que siempre llegaba con la oscuridad. Era una música que no podía describirse con palabras, pero que dejaba una sensación de desesperanza en el aire, como si cada nota fuese un recordatorio de lo que acechaba en las sombras. Clara, una de las pocas jóvenes que quedaban en el pueblo, sabía que su turno se acercaba. La melodía se había convertido en parte de sus pesadillas, y aunque no la había escuchado con sus propios oídos, su mente la recreaba cada noche. Soñaba con el estrangulador, con una sonrisa desquiciada y unos ojos vacíos, y cada vez que despertaba, tenía la sensación de que había alguien observándola desde la oscuridad. Una tarde, después de una tormenta repentina que azotó el pueblo, Clara decidió hacer lo que nadie más se atrevía: ir a la casa de Beatriz. Había escuchado los rumores, sabía que el lugar estaba vacío, pero algo dentro de ella le impulsaba a buscar respuestas. Era como si la misma melodía que acechaba sus sueños la llamara a ir allí, a enfrentarse a lo que estaba por venir. Cuando llegó a la casa, las puertas estaban cerradas, pero no había ningún sello policial. Era como si el lugar hubiera sido olvidado, dejado a su suerte, como si la muerte de Beatriz no hubiera importado realmente a nadie. Clara respiró hondo y empujó la puerta, que se abrió con un chirrido. Dentro,
Todo estaba en silencio. Las habitaciones parecían congeladas en el tiempo, como si Beatriz pudiera regresar en cualquier momento. Clara subió las escaleras, cada paso resonando en el vacío. Sabía a dónde iba, a la habitación donde habían encontrado el cuerpo. El aire era más frío en el segundo piso, y la puerta de la habitación de Beatriz estaba entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así a propósito. Cuando cruzó el umbral, el tiempo pareció detenerse. La cama estaba deshecha, las sábanas arrugadas, pero lo que la detuvo en seco fue la sensación de que alguien más estaba allí. No podía verlo, pero lo sentía. Una presencia oscura y pesada que se cernía sobre ella como una nube. Y entonces lo escuchó. La melodía. Era suave al principio, como el susurro de una brisa, pero poco a poco las notas se hicieron más claras, más definidas, hasta que no pudo ignorarla. Estaban allí, en la habitación con ella, y con ellas vino la voz. Despierta, despierta, niña. Te están cantando a ti. Clara se giró bruscamente, pero no había nadie. Sin embargo, la música seguía envolviéndola, acercándose más. Sabía lo que significaba. Sabía que no había escapatoria.